Esta es la grabación 59. Me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí contigo. Jaime Molín saludando, dando la cara por el EO Ipso Center y el Non-Directive Institute. Y hoy la frase que ya había estado desde hace 2 semanas arriba de mí es una frase de Epicteto que dice: solo los educados son libres. ¿Por qué? Porque quien más conoce, quien más se entera, quien más duda, quien más cuestiona, pues curiosamente es más libre porque puede elegir con mayor claridad, y eso es parte de lo que hoy estamos pretendiendo. Estas son charlas enfocadas en hablar sin pelos en la lengua, sin miedos ni tabúes acerca del coaching. Quizás la profesión que más ha venido expandiéndose a nivel popular en cuanto a la palabra, pero lo que hace mucha falta es definirle qué es, para qué sirve, cuándo se usa, qué diferencias tiene con otros estilos de ayuda. Y es parte de lo que estamos haciendo aquí. Quienes están aquí presentes, a quienes considero amigos y colegas, Guillermo, Marilia y Héctor, entienden que no tenemos todas quizás las verdades, pero algunas verdades sí queremos poner sobre la mesa y con base en ellas debatir, ampliar, negociar y aprender, que eso es parte de lo que nos tiene acá. Eh, Aquí nadie está percibiendo ningún tipo de sueldo, no estamos todavía monetizando aquí en YouTube. Ojalá, ¿verdad? Pudiéramos hacerlo, pero realmente este es un ejercicio solamente enfocado en compartir, en dedicarle este tiempo de manera altruista totalmente a abrir estas conversaciones. Así es que tanto Marilia como Guillermo como Héctor no tienen ningún compromiso directo eh, con alguna motivación de índole económica, monetaria, para estar acá. No son contratados por nadie, vienen por voluntad propia, por el simple hecho de que les gusta el tema, creen que pueden aprender y aportar. Así es que si tú estás viendo este video, pues anímate, conéctate un día con nosotros a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, para que pues en estas conversaciones podamos escucharte. Queremos saber cómo tú estás sintiendo, valorando, ejecutando, estudiando, aprendiendo acerca del coaching. Lo peor que puede pasar es que salgas de aquí con una idea nueva. Imagina qué terrible puede ser eso, ¿no? Que te vayas de aquí con ideas nuevas, porque si no hay nada más horrible, creo yo, que mantenerte toda la vida con las mismas ideas. Yo creo que eso es muy mediocre, y así, tal cual, ¿verdad? Y bueno, yo tengo hoy un tema en particular. Quiero compartir con ustedes que me llamó la atención una conversación que acabo de tener apenas ayer con una persona que me pareció muy agradable, muy abierta, dispuesta a conversar acerca de estos temas de coaching. Y les cuento un poco por dónde voy. No sé si ustedes conocen la falacia de autoridad, que es una de las muchas falacias lógicas, y vamos a adentrarnos en ello. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo le empecé a platicar acerca del coaching y me dice: sí, me encanta, yo me dedico a eso, qué bien. Y entonces yo le conté y le dije que si estaba familiarizada con la teoría general del coaching del doctor Leonardo Ravier. Y me dice: no la conozco. Yo estudié en el TEC de Monterrey una certificación en coaching. Le mencioné que yo estoy enterado que el TEC de Monterrey está en alianza con una empresa de coaching subcontratada, o hacen algún tipo de alianza, y sé quién es el director de esa escuela. Y me dice: bueno, no importa, yo estoy muy feliz con todo lo que haga el TEC de Monterrey, y todo lo que venga de su parte, yo lo disfruto y lo asimilo y lo aplico, ¿verdad? Y entonces me puse a pensar que qué interesante cuando se le da justamente importancia al escudo, ¿verdad?
Cuando se Claro. hace más relevante el nombre que el contenido, ¿no? O sea, porque es, si lo dice Harvard, ¿verdad? O si lo dice la NASA, o si lo dice el presidente de X país o organismo, entonces debe ser verdad, entonces debe ser cierto. Eso es justamente una falacia de autoridad y creo que es una de las cuestiones que mucho ha influenciado en que hoy al coaching no se le quiera indagar más, no se le quiera cuestionar más, porque eh, ICF, ICC, IAC, cada quien tiene como su manera de interpretar el coaching y quien haga un mejor trabajo de marketing, de posicionamiento de su imagen, es quien más autoridad tiene. Y peor aún, que cada vez, entre más poderosa sea una marca, más dogmática se vuelve, ¿no? Es como aquí se hacen las cosas así y así vamos a hacerlo porque nosotros somos la marca importante, aunque probablemente no estemos vendiendo el mejor producto. Y ojalá las marcas realmente se dieran a la tarea de revolucionarse de adentro y hacia afuera, como se me ocurre ahora mismo pensar en un Toyota, ¿no? Una marca que hizo, o la misma Mazda, hablando de automóviles, cambios significativos en toda la estructura para tener su propio sistema y hacer algo pues coherente desde en todos los niveles. En fin, pues esa es la manera como yo quería iniciar hoy y les abro el micrófono a cualquiera de ustedes quien quiera seguir con este tema o que este tema crea que nos puede conducir a algún otro. Siempre hay temas alrededor del coaching y son ustedes quienes generalmente marcan la pauta. ¿Qué opinan? ¿Quién abre su micro para ahora sí dejarles hablar, saludar y que se sientan como siempre bienvenidos a este su espacio? ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, pues bien, Jaime, por aquí. Un gran saludo para todos, para ti especialmente. A Gracias. ver, falacia de autoridad, ¿no? Sí, Recientemente viendo un video también de Leo, él dice que sí, es muy importante definir. Entonces, vamos a definir qué es falacia de autoridad, ahí ¿no? te ayudo, mira. Ajá, eso, qué chévere, Jaime. Ahí si Vamos a quieres ver. ayudarnos y leer un poco de lo que Sí. tenemos en la pantalla, ¿no? Sí, sí, con gusto. La falacia de autoridad es un error lógico. Wow, es un error lógico que se comete cuando se afirma algo basándose en la opinión de una persona famosa o de autoridad, sin ofrecer pruebas sólidas. Eso está súper potente. Claro, Este tipo de falacia se conoce también como apelación a la autoridad o ad verecundiam. verecundiam. Ujú. Algun- algunos ejemplos de falacia de autoridad son citar a Einstein en una discusión sobre educación, afirmar que algo es cierto porque lo dice un experto, sin analizar críticamente sus argumentos. Correcto. Ay, cualquier parecido con la realidad puede Sí, ser coincidencia, ¿no? Ok, sigo. Asumir que un postulado es cierto solo porque lo dice una persona famosa. correcto. La falacia de autoridad es un atajo para convencer sin pruebas sólidas. Por el contrario, el argumento de autoridad es una herramienta válida que se basa en el conocimiento experto. Está fantástico, Jaime. Sí, voy a volver a presentar cuando se me requiera, pero antes voy a quitarla para verlos Ujú. y escucharte, Adelante. Marilia. Ahora que lo leíste, ¿qué te hizo pensar todo esto? Sí, bueno, que es, bueno, parecidísimo a lo que está actualmente. Entonces, fíjate, con esto de la definición y pegándolo con la entrevista que tiene Leo con Dani, Daniel Becerra y el doctor Javier, ¿verdad? Sí, Tienen una entrevista y Leo dice que
Definir es sumamente importante, porque Ujú. la definición es el ancla donde uno se va a basar Sí. para poder tener hasta donde puedas poder tener certezas. Ujú. Entonces, con esta definición, lo que nos dice es, voy a decirlo como muy cortito y en palabras breves y sencillas, que una opinión no puede ser autoridad, sino que ahora una investigación o algo ya de manera sólida y bien fundamentado, pues eso sí tendría como autoridad porque estaría basado como en la lógica. Así es. Así lo, Totalmente. así No, lo, lo rescato. claro, no podemos llegar a a nada importante o interesante conversando con alguien para quien las evidencias no cuentan. Por más evidencias que tú muestres a alguna persona para quien las evidencias no son relevantes, no tiene ningún caso. Y eso es lo que hemos venido explorando en este recorrido de coaching, ¿no? Gracias por eso, Marilia. Adelante, ¿quién sigue? Pues yo saludarles, me sumo a partir de la idea de una definición. Con lo que tú planteabas para abrir, Jaime, no sé si es privativo del coaching, ¿no? Es decir, No, no, me parece no. que hay muchísimas profesiones que Sí, pueden caer en este tipo de falacias, ¿no? Lo que sí es que claro. podríamos decir que en la disciplina del coaching, de acuerdo a lo que muchos de nosotros hemos visto y que es lo que nos tiene aquí, pues seguramente nos hemos encontrado con esas falacias de autoridad, ¿no? En Sí, el, oye, es que esto lo dice fulanito. Oye, pues está bien, suena bonito, pero si lo pienso, encuentro algo que podríamos conversar. No, no, no te atrevas a criticar o no te atrevas a señalar algo que no sea coherente con, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, a lo mejor somos unos eh, revolucionarios por no estar a favor de comprar las falacias de autoridad de forma inmediata, pero hay que entender que toda falacia es un sesgo de pensamiento, ¿no? sí, Es un claro. sesgo que nos ahorra pensar, que nos simplifica el esfuerzo, ¿no? Alguna vez leí un libro que, de tema de neurociencia, decían que hay que entender que el cerebro se autopreserva y entonces Sí, pensar lo desgasta y entonces somos egoístas cognitivos, ¿no? sí, Es claro, decir, claro. si podemos no pensar, siempre vamos a elegir no pensar, ¿no? Eso nos sale como Pensar lo menos posible. lo menos posible, como sesgo, ¿no? Sí, Eh, y yo creo que mucho de lo que viene acá es porque en esta disciplina que nos encanta, eh, y tú lo decías en alguna conversación también previa, pues tenemos estas figuras que se vuelven como gurús. O sea, cuando pensamos que el coach es un gurú, el primer atributo de un gurú es que debe ser incuestionable, porque si no, no es gurú. sí, Entonces, como los prototipos de formación se asocian a un gurú que representa, y entonces se busca una especie de fenómeno de respeto irrestricto a quien propone algo, ¿no? Es que es el que lo propuso, está muy bien, pero si pensamos que el pensamiento humano es como un eslabón, que se van uniendo las piezas de una cadena, y que esto es lo que, literalmente es así, ¿no? A nivel en lo axones que y quieres. sinapsis. Y además, o sea, Sí, pero cuando hemos visto nosotros que a lo mejor estamos estudiando lo de la teoría, sí, pues vemos todo el marco histórico, vemos cómo se van uniendo los eslabones, totalmente. Claro, ¿no? Que van claro. dando continuidad a una idea. Entonces, eh, ese trabajo de ir identificando el eslabón es lo que también nos ayuda a romper con la falacia. A ver, tú no puedes ser el iniciador completo de una manera de pensar cuando antes de ti ha habido tres o cuatro personas que te han sembrado el terreno para que tú llegues a cosechar esa parte que a lo mejor ahora concluyes con una sistematización válida. Pero sí creo que el mejor remedio ante esto, pues es pensamiento crítico y el pensamiento crítico nos ayuda a todos a purificar, a precisar, a definir mejor, a saber qué sí, qué no. Me gusta la palabra cribar. Uno tiene que aprender a Claro. discernir qué cosa sí y qué cosa no frente a algo que nos interesa, ¿no? Y en Ujú. ese eclecticismo que encontramos ahora en el coaching, pues hay cosas que no son coaching y se tratan de vender como coaching, ¿no? Entonces, creo que ese es
de fondo una actitud de no preguntar, de no pensar, porque es conveniente, porque ¿para qué me desgasto? Alguien ya lo hizo, ¿no? Sí. Definitivo, y creo que podemos ahondar más en el tema del pensamiento crítico, sobre todo en otra palabra tabú, que es crítico, ¿no? O sea, como que también le tenemos mucho respeto y cómo te atreves a criticarlo. De hecho, el mismo Leonardo, yo he escuchado a algunas personas no tan actualizadas en temas académicos que dicen, ¿quién se cree para criticar a Sócrates, a Aristóteles, a Rogers? Pues es que a nivel académico eso se tiene que hacer. O sea, tú tienes que criticar posturas y argumentar unas mejores. Pero imagínate, el malo resulta ser el académico que critica con argumentos, ideas que tendrían que ponerse, como bien dice Héctor, a meterse a juicio y a cribarse, ¿no? Bien, fantástico. Guille, si gustas, es tu turno. ¿Qué tienes tú como para agregar? Yo agregaría un aspecto que también escuchaba a Leonardo hablar de lo histórico, lo importante que es lo histórico, Sí, ya refiriéndonos al coaching, no por historia nada más, sino porque hay evidencias de que lo histórico nos da una evidencias de que hay algo que se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y es lo que dice Héctor, ¿no? Se me venía esa imagen de que Leonardo habla de lo histórico, habla de la hipótesis y de la práctica, creo que algo así. Bueno, lo poco que puedo entender de un video de... Historia, teoría y ética, dice Ah, Leo, sí. bien, eso. Eran tres aspectos que no me acordaba bien cómo estaban enlazados. Sí, Pero claro, es lo que dice Héctor, ¿no? Y también como experiencia yo de pasar por tres escuelas de coaching aquí en la ciudad de Argentina, son tres estilos distintos de algo que supuestamente debería ser lo mismo, ¿no? sí, Pero claro que es como hay una tendencia, ¿no? Yo estudio en esta escuela, como contabas tú, la experiencia, porque en esta escuela, bueno, se habla de un coaching distinto, ¿no? En cambio, en la otra no, ¿no? Es como está esa creencia de que aquí en esta escuela se estudia un coaching distinto, ¿no? Es sí. como, como si la escuela diera, bueno, estamos hablando de lo mismo. Pero yo he vivido eso, ¿no? Y creo que todavía hay cierto sesgo, ¿no? De que en tal escuela se estudia mejor coaching, ¿no? Pero bueno, creo que hay un montón de zonas grises que esperemos que la teoría y la práctica sirva para cubrir esos baches enormes que hay de comprensión, de puntos de vista, Claro. de fundamentación, ¿no? Bueno, me quedo pensando en esos huecos, agujeros negros que nadie quiere de alguna manera tocar, ¿no? No sé por qué, o sí sé por qué, pero Sí. bueno, pero bien, sí, sí, me parece muy interesante esto de ir justamente a cubrir esos baches, ¿no? Con conocimiento, argumento, estudio. Total, total. Y la parte más difícil, Guille, es justamente que los seres humanos voluntaria y públicamente acepten que están en un error, o que estamos, me incluyo, en un error. O sea, esa es la parte más difícil y desafiante para cualquier ser humano que, que ha puesto su identidad sobre la base de sus ideas. Y eso es muy, muy fuerte porque cuando un niño está aprendiendo, no basa su identidad en sus ideas, o sea, realmente está tratando de acercarse a lo que mejor le resuene y está muy influenciado, muy manipulado. O sea, los seres humanos, pues así vamos creciendo, ¿no? Con la influencia de nuestro entorno y contexto y etcétera.
Somos demasiado sensibles, somos muy fáciles de conducir. Esto es muy científicamente fácil de comprobar. Lo difícil es que cuando ya te arraigaste a ciertas nociones del mundo, cambiar esas ideas es muy difícil. Y si no, veamos la historia de los grandes científicos a través del tiempo por hablar de, de Galileo, Copérnico y muchos más, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el asunto. Ahora, yo entendería que alguien que está apasionado por algún tema, por ejemplo, hablando de fútbol, creo que no hay nadie más apasionado que Pep Guardiola. Dicen por ahí que su nivel de obsesión con el fútbol es enfermizo, pero yo te podría apostar que, que él es tan obsesionado y tan enfermizo que quiere discutir de táctica, de técnica, de estrategia, de historia, de jugadores, de talento, y está abierto a desafiar sus ideas. Y acá no pasa. Yo veo que la gente que dice que está apasionada y un aprendiz de corazón del coaching, le haces una pregunta y le dices, cuéntame acerca de esto, la puerta se cierra de inmediato porque no existe este interés por considerar que ni siquiera podríamos tenerlo todo resuelto alrededor del coaching, ¿cierto? Yo mismo les confieso, últimamente he estado muy al pendiente de un autor que se llama Sam Harris. Y Sam Harris hace una propuesta muy interesante en donde él desafía conceptos como el libre albedrío, desafía conceptos como el self, o sea, el ser, desafía conceptos muy, muy, muy profundos, donde para él es importante hacer énfasis primero en la solidez racional para después poder cuestionar esto. Y, yo le he aprendido a que no podemos estar estáticos sin querer indagar un poco más acerca de justamente qué hay detrás de las nociones, conceptos o entendimientos que hemos tenido de las cosas, que siempre va a haber oportunidad para seguir excavando y excavando y excavando, sobre todo ideas que están ahí en nuestra cabeza y que, como decía Héctor, se quedan estáticas, se quedan ahí guardaditas, se quedan en un rincón donde no se sienten desafiadas. Y, y creo que hay una parte muy importante de notar en nuestro quehacer como coaches. Yo escuchando a Sam Harris me he puesto a pensar qué tanto todavía se podría explorar más a profundidad los procesos que ocurren en la relación coach-coachee, hablando de qué tanto podríamos mejorar o inclusive pulir la manera como atendemos, la manera como preguntamos, la manera como estamos presentes, cómo dominar más nuestra atención neutral, cómo generar vínculos en la relación. O sea, creo que yo mismo que considero que tengo algún buen tiempo dedicándome a esto, sé que hay muchas cosas que no alcanzan del todo a dejarse como totalmente permanentes, ¿no? O sea, y en las conversaciones que he tenido con Marilia o con el mismo Guillermo, hablando de, ¿y qué pasa con la dinámica y la estructura del conocimiento tácito, y las variables críticas y el espejo? ¿Y qué tipo de pregunta? ¿Qué va primero? ¿Le hago caso al cliente? ¿Me quedo en silencio?
qué tanto estoy siendo directivo si hago X o Y, ¿verdad? O sea, seguimos puliendo y puliendo y puliendo. Y esa es parte de lo que necesitamos abordar, plantear y decir aquí entre nosotros conversaciones acerca de que no estamos eh, diciendo que tengamos todas las respuestas que nunca más se van a mover, ¿verdad? Sino tenemos algunas respuestas basadas en un libro, pero que si lo profundizamos podríamos todavía seguir ahondando en ellas. Eh, en fin, ese es el asunto. Yo abrí la página aquí, interrúmpanme cuando ustedes lo crean necesario. Abrí la página de Google donde habla del pensamiento crítico por si quieren que lo exploremos, porque para muchos pensar críticamente significa criticar al otro, ¿cierto? Y en realidad no, en realidad el pensamiento crítico es yo ser crítico con la forma como estoy interpretando, percibiendo, deduciendo, qué tan sesgado yo puedo estar en la manera como me relaciono con la información que viene de afuera, ¿no? En fin, y así estamos hoy en día, ¿cierto? Bien. Está Pepe Chuy, no se ha reportado, seguramente nada más está ahí como Big Brother viéndonos atentamente. Ah, ya se rió. Hola, Pepe. Quería sumar Hola, algo. Sí, hola, sí, hola. Sí, los estoy viendo. Después, Adelante, ya adelante. sé. ese ojo, el ojo que Gran todo lo ojo. ve, Pepe. Adelante, adelante. No, Ojo que crítico, ojo crítico, ojo crítico. el ojo crítico, claro. Eh, no, interesante cuando el pensamiento crítico es una de las, aquí no sé si en los programas de Latinoamérica o de Europa, no sé cómo será, Ajá. pero aquí en la Argentina hay el programa educativo de la educación. Sí, Estamos trabajando ese concepto como un contenido a explorar por los alumnos, ¿no? En genial, una educación secundaria, ¿no? genial. Pero claro, pensamiento crítico, o sea, en realidad queda como un título Sí, y realmente si se aplicara el pensamiento crítico, si se hubiera aplicado en muchos años, tendríamos obviamente resultados mejores, ¿no? Y no una educación bastante escasa y escueta, ¿no? Y siendo críticos, podríamos decir que no es la mejor educación, al menos en este tiempo, ¿no? Con un montón de cuestiones que te pasan por arriba, la inteligencia artificial, la tecnología, las nuevas redes sociales. Eso está pasando por encima a este pensamiento crítico, ¿no? Es un oxímoron, es como algo decir, bueno, pero si en la escuela enseñamos esto, ¿no? Pero no sé si realmente se llega a comprender lo que es el pensamiento crítico. Eso es claro, lo más claro. tremendo, lo más A tremendo. ver, aprovechando, Guille, cuéntanos si quieres ayudarnos a leer lo que está en la pantalla y tomar Ah, de no, no voy a ahí, poder. No voy ¿no? a poder porque estoy en el teléfono. Ah, venga, venga, venga. Pues miren, hasta donde yo alcanzo a ver, dice pensamiento crítico es capacidad de analizar y evaluar la información para llegar a una conclusión. Bueno, que tiene que ver justamente con, pues, parte del método científico, ¿no? Con Claro, teorizar, hipótesis, demostración. Tomar decisiones basadas en datos, se aplica a muchos ámbitos, características a analizar de diferentes fuentes, considerar diferentes puntos de vista, situaciones problemáticas, cuestionar, aquí dice, las hipótesis, construir estrategias para alcanzar objetivos. Claro, y justamente tiene que ver con esa intención, ¿no? De eh, qué tanto estaría yo dispuesto a poner en entredicho o sentirme lo suficientemente comprometido con la finalidad de algo como para entonces querer entender y poder cuestionarlo, ¿verdad?
creo que los grandes debates dentro de nuestra historia humana, pues justamente son para eso, para ahondar y cuestionar acerca de las grandes preguntas filosóficas, existenciales o de ámbitos que, pues que tenemos mucho por explorar y que a veces duele, ¿no? A veces duele cuestionar cosas que considerábamos como totalmente ciertas y creo que a todos nos puede pasar porque nuestra necesidad de tener certezas pues es muy alta. O sea, el ser humano si no tiene certezas eh, pierde todo sentido, pierde toda confianza, pierde rumbo y pierde hasta las ganas de vivir si no tiene algún tipo de certeza. Y creo que ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio de ir eh, aferrándose a algo que te dé solidez y al mismo tiempo cuestionándolo, es parte de ir madurando y de los cambios que se tienen que dar, no solo a nivel biológico y celular, ¿no? Dicen por ahí que cada cierto número de horas o días, nunca, o sea, ya no eres el mismo a nivel físico porque tus átomos y tus células y todo ya cambió absolutamente, ¿no? Pero a nivel mental, a nivel ideas, también necesitamos esas revoluciones. Y justo eso es lo que pasa con los clientes cuando vienen a las sesiones de coaching. Y que lo hacen bajo su propio ritmo, bajo su propio nivel de conciencia, bajo su propia necesidad de generar cambios. Lo que no es coaching y nunca será es que yo tenga que forzar esos cambios en el otro porque considero que se tienen que dar. Eh, y creo yo que cuando hablamos, ¿verdad, Guillermo? Que hay diferentes escuelas, no puede haber, es que esta escuela es más noble, esta escuela es más ruda, esta escuela de coaching es más confrontativa. Esta es, como hoy escuché una escuela que dicen que es la escuela de coaching apreciativo, una que está en España. Pero ¿por qué, por qué ponemos tantas banderitas y decorados al coaching, ¿no? ¿Qué dices, Guille? No, que se me ocurría poner un coaching ecuánime. Nosotros podríamos hacer una escuela de coaching ecuánime. Ya, claro, No, claro. bueno, no, Por ejemplo, yo tengo una pregunta sí, pensando en lo crítico. ¿No está unida la crítica a la práctica? Porque para tener un pensamiento crítico tiene que haber una dinámica, ¿no? sí, Y esa dinámica te la da la práctica. O sea, es decir, para poder confrontar alguna idea, bueno, porque yo la puse en práctica, entonces eso alimenta esta dinámica del criterio y de la crítica, ¿no? sí, sí, sí. Creo Bueno, es que es que, fundamental la práctica y no quedarse en la teoría de una teoría y la teoría de alguien que lo dijo, y bueno, pero vamos a la práctica y creo que ahí estaría la práctica del pensamiento crítico, ¿no? Aunque es pensamiento crítico, pero en realidad hay una práctica como que se deduce, ¿no? Como implícita, ¿no? claro, y es que, adelante, Héctor. Sí, desde luego que hay que ver una parte práctica, pero en el mismo hecho de encontrarte con el concepto y precisar los conceptos, el que tú tengas la práctica de pensar mejor, porque eso es lo que hace el pensamiento crítico, ayudarte a pensar mejor y a vencer esos sesgos en los que podemos caer todos, ¿no? Luego, habrá teorías que a lo mejor no se aplican, ¿no? Hay muchos ejemplos de teoría científica que no se aplica, pero que es valiosa por la aproximación que nos da a la comprensión de la realidad. Pero justo le compartí a Jaime, y a ver si después Jaime lo puede difundir. Es una Ajá. guía que yo me encontré desde hace mucho tiempo y que uso con mis estudiantes de universidad. Es una especie como de mini guía de pensamiento crítico. Y Ujú. ahí, además de lo que ya Jaime nos ha presentado en Google, que habría que ser críticos con Google, pensando en eso. También, Me claro, me- claro, me claro. gusta cómo lo pone aquí, fíjate, dice, todo el mundo piensa,
es parte de nuestra naturaleza. Pero mucho de nuestro pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin Correcto. embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. Ahí estaría la vinculación práctica que decías, ¿no? La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. Y aquí hay una definición, ¿no? Porque hemos partido de la definición. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Entonces, me gusta mucho esta aproximación porque cuando decimos, oye, es que, ¿para qué vamos a pensar críticamente? Pues para pensar mejor, Sí, porque sí, hay sí, que para pensar aprender a mejor. pensar. Porque hay que aprender a pensar, porque nuestro pensamiento puede refinarse y para eso pues tienes que revisar los diferentes conceptos, aprender a tamizar, ¿no? Está lo de para los que estamos luego en el mundo educativo, la terminología esta de Bloom, de los verbos de aprendizaje, ¿no? Sí, Estructuran taxonomía. la taxonomía de Bloom, que estructuran lo que podemos lograr. Entonces, bueno, ahí se las comparto porque está sucinto, tiene como una especie de guía y la verdad está, yo la uso mucho con mis alumnos de universidad para decir, oye, aquí se puede pensar lo que quieras, pero hay que saberlo articular. Porque si me dices es que es tu opinión y porque es tu opinión es respetable, pues políticamente correctamente hablando, sí, pero tienes que demostrar que Eso, estás convencido, que tienes una secuencia lógica claro. y que no estás comparando azúcar con sal, ¿no? Entonces, sí creo que si pensamos por pensamiento crítico, aprender a pensar mejor, pues todos tendríamos que estar en esa sinergia, ¿no? Oye, esto es para que Eso, pensemos mejor el coaching, para que pensemos mejor la práctica, para claro. que pensemos mejor las habilidades, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejo por si es de utilidad. Sí, seguro sí. Y justo aquí, en ese aprender a pensar, también saldría a colación las falacias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pensamientos mal estructurados, los argumentos sin fundamento sólido, etcétera, y que es parte de lo que nos puede como dice aquí arriba, si yo entre más me educo, entre más conozco, entre más puedo dudar y diferir, pues más libre soy para entonces saber tomar mejores decisiones. Marilia, tú levantaste, hiciste una señal. Sí, Jaime, gracias. Quería comentar que en ese sentido, ahorita que conversábamos de las escuelas de coaching, Sí, Guillermo creo que sea coach en ecuánime, ¿cómo es que era? Algo sí, así. Juanime. Ok, entonces, esas escuelas sería súper interesante pasarlas por el tamiz del pensamiento crítico. Es decir, ¿qué sustenta esto de coaching ecuánime? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la coherencia interna de lo que estas personas están planteando? ¿Cuál es la metodología? ¿Dónde está la ética? O sea, vamos a pasar, ¿verdad? En los estándares de calidad de lo que nos están vendiendo, de lo que nos están ofreciendo. Fíjate que en una de las Leo siempre explica, por ejemplo, que las escuelas tradicionales antes, creo que por los años 80, eran la escuela ontológica o la filosofía Sudamericana. ontológica, la suramericana, basada en la filosofía de la ontología del lenguaje, am, el Ajá. de Thomas Leonard, basado en la Norteamericana filosofía o utilitarista, utilitarista. Ajá. exacto, y la escuela humanista, ¿verdad? En la que Sí. siempre ha estado como que súper, súper, súper respetuosa del ser, de la persona, del individuo. Entonces, pero claro, al final de cuentas resulta que analizando, el Leo ve que estas tres filosofías no calzan, no pueden convivir juntas porque son extremadamente distintas, son opuestas. Entonces, por eso es que
La invitación es a pasar por el tamiz del pensamiento crítico, esa cosa que nos están vendiendo allá afuera, hablando del tema coaching y esas distintas escuelas que se han regado muchísimo, pero hay que ver si tienen pie y cabeza, ¿no? Eso. Sí, exacto. O sea, es esa incompatibilidad, pero no porque yo crea que una es mejor que otra, es que es incompatibilidad en relación a cuál es el fundamento, cuál es la función o método y cuál es la finalidad, ¿cierto? Y es ahí donde, donde la maquinaria empieza a sacar humo cuando conversamos con coaches y que si se supone que yo sé lo que hago, eh, tengo que también saber lo que no hago, ¿verdad? O sea, y hasta dónde llega mi conocimiento y desconocimiento. Y si hay algo en lo que yo desconozco, pues tendré interés en saber un poco más y no caer en la trampa de decir, bueno, no me importa si no tengo las respuestas a los fundamentos teóricos científicos mientras me avala Tony Robbins. Pues Tony Robbins tiene una forma de hacer eso, pero vamos a ampliar el panorama y ver qué tanto son sus argumentos sólidos de acuerdo a toda la información que hay alrededor del término. Y bueno, aquí se combina todo lo que hemos estado comentando, sobre todo acerca de definir, ¿verdad? Definir qué es, en qué entra, para qué sirve, y eso no lo hicimos ninguno de nosotros cinco. De hecho, el primer gran hombre que inició este camino científico fue Aristóteles, y él dijo, a ver, necesitamos categorizar las cosas que existen en la realidad y las cosas que existen en la metarealidad, ¿no? Como en más allá de la física, que es justamente la cuestión ontológica o la cuestión racional. Y es ahí donde creo que hay mucho trabajo por hacer y hay una cierta tendencia también, no sé si lo han notado ustedes, a que se ve con malos ojos que al coaching se le haga demasiado racional. O sea, hay gente que se molesta cuando dicen, cuando estamos acompañando a que el coaching tenga formalidad científica y dicen, no, porque el coaching es más emocional, es más hacia el tema creativo, es más hacia el surgimiento de la esencia y la intuición humana. Está bien. Y eso es como el gran dilema, ¿cierto? La parte objetiva, científica, universal versus la parte subjetiva y la manera como cada cliente va a venir a acercarse a la parte objetiva para tener mejores sentimientos si quieres, o mejores estados emocionales si quieres. Pero eso no le corresponde al coaching, le corresponde al cliente, ¿verdad? Bien, claro, y entiendo que nosotros mismos en nuestra manera de expresar estas ideas también volveremos a escucharnos en la grabación y ser críticos con nosotros mismos y saber qué tanto estamos haciendo eh, un buen trabajo. Perfecto. Pues eso era parte de lo que yo tenía hoy pensado compartir con ustedes. No sé si han tenido ustedes también experiencias relacionadas a sus prácticas, su andar, sus lecturas de la teoría, o algo que valdría la pena aprovechar este espacio y seguir ahondando o abordando. Yo también recuerdo que hice 4 preguntas para las 4 primeras sesiones de este mes. Y dentro de esas 4 preguntas en la encuesta estaba hablar de empatía y apatía, que lo vimos.
estaba hablar de cuándo, qué es la no directividad, cuándo es buen momento para contratar a un coach y los fundamentos epistemológicos. Eso también nos puede servir como pista porque tenemos dos preguntas sin responder. ¿Cuándo es buen momento para contratar a un coach? Que lo vimos, creo que la primera vez, que lo podemos retomar. Y la otra es fundamento epistemológico, ¿cuál es, no? Y de qué, a qué nos referimos con eso. Pero aquí, carta blanca, ustedes lo que crean que sería conveniente abordar. ¿Qué dicen? Yo me quedé pensando en, Sí, ahora con esto último que dices, me parece que el fundamento epistemológico vendría como a responder esta cuestión que voy a plantear. sí, Que en las escuelas de coaching y ciertos gurús, pareciera que se los respeta por ciertas ocurrencias que tienen, ¿no? sí, No sé, me acuerdo de una observación que hacía, creo que Olaya, sí, chileno, y hablaba hacía una diferenciación entre ser racional y ser emocional, ¿no? sí, Como que él planteaba que el ser es emocional y no racional. sí. Pero lo decía como una ocurrencia, o sea, en realidad lo tomé como una ocurrencia, ¿no? Eso no se dice desde un lado argumentativo, epistemológico. Es como ese ejemplo, he escuchado a muchos coaches o master coaches planteando cosas que son ocurrencias, ¿no? Que quizás son ocurrencias válidas, pero son ocurrencias en el fondo, ¿no? O epifanías, vamos, podríamos llamarle Sí, epifanías, sí, sí, que sí. cada uno hace en soledad y por ahí suenan como interesantes, ¿no? Pero no tienen un fundamento. Te suenan son como muy seductoras, ¿no? A la hora de escuchar, oh, wow, Muy seres poéticas. emocionales, ¿no? Claro, como que, wow, qué interesante. Pero detrás de eso no hay nada, o sea, si uno va profundizando, no encuentra nada, es solo una ocurrencia, ¿no? Solo wow, a mí se me ocurrió esto y qué interesante lo que dice, ¿no? Y muchos coaches he escuchado y a veces hasta los mismos congresos, ¿no? Tienen esta impronta de ¿a quién se le ocurre algo más brillante? Brillante, bueno, Sí, novedoso. Pero no hay en esa brillantez, no hay, bueno, a ver, esto viene de aquí, o viene de aquí y viene de aquí, claro. ¿no? Es que, claro. Bueno, me acordaba de eso, por eso quería unirlo a la última propuesta de qué bueno sería, bueno, tener que estas ocurrencias ocurrieran, pero con una fundamentación, ¿no? Con un Eso, pensar, ¿no? Con una estructura. claro, esa es justamente la diferencia entre el mundo del coaching mainstream que se deja llevar más por lo poético, por digamos, un mundo como onírico, ¿no? De sueño y de realidades alternas, y el otro que es el mundo académico en donde necesitas responder los porqués, ¿cierto? Y esto lo explica muy bien Leo Ravier en la crítica que le hace al último libro de Rafael Echeverría, El giro de la mirada. Tiene dos videos porque separa creo que una hora y fracción por cada uno. Es una joya ese par de videos porque durante las 2 horas lo que Leonardo dice básicamente es Rafael repite, reitera y saca ideas, pero en ningún momento se dedica a argumentar, a defender con razón, como muy objetiva acerca de dónde, o sea, en qué sustenta esta propuesta, ¿no? Me acuerdo mucho de una de ellas que dice que Rafael Echeverría propone que hay una realidad que está ajena y oculta para el ser humano. Y entonces dice Leo, pero si Rafael es ser humano, ¿cómo sabe que hay algo oculto
y que no se, o sea, y no, no se puede develar si él sigue siendo un humano. O sea, explícame, o sea, no tiene ningún sentido de que algo que yo que soy humano no puedo no saber, yo sí sé que todos no saben. Es como, es absurdo, es absurdo. Y por ahí va la cuestión. Entonces, tienes mucha razón, Guille. De hecho, yo creo que si en un congreso, en una conferencia, cualquiera de nosotros se levanta y dice, yo tengo una pregunta, o tomas el micrófono al final de la conferencia y haces la pregunta y le dices, ¿y por qué? ¿De dónde viene esa idea? Tú serías el malo de la película, o sea, tú serías el enemigo porque estás desafiando a Don Julio, ¿no? Y no es anuncio de tequila, pero ese es el asunto, que dónde está esta postura de decir, pregúntenme lo que sea, versus lo que yo veo también en mucho del mundo del coaching es, no se abren comentarios, no se abren preguntas, los que preguntamos somos irrespetuosos, irreverentes, groseros, maleducados, no somos bienvenidos a los foros porque no son foros para preguntar, son foros para hacer reverencia nada más y decir, correcto, esta idea nueva, entonces nos la quedamos y la ponemos de práctica en nuestras sesiones. Le voy a decir a mi cliente que su realidad es un constructo imaginativo provocado por una serie de energías provenientes de la galaxia tal. Ok, ok, qué interesante. ¿Quién te dijo eso? Pues mi maestro, el gurú tal. Oh, muy bien, ok. ¿Y en qué me va a servir eso más que para confundirme, ¿no? Eh, bueno, ustedes interrúmpanme. Yo abrí este documento para mostrar nuevamente, creo que nunca va a ser suficiente ahondar en el tema de la pirámide de coherencia científico-profesional, donde aquí Leonardo dice cuál es la diferenciación. Esta está en la tesis, en la página 593, en donde esta pirámide, yo desde que conocí a Leonardo en el 2015, recuerdo muy bien cómo él iba, mientras daba sus clases, iba como reformulando y generando imágenes cada vez más profundas, porque él mientras enseñaba, aprendía, y al final de cuentas terminó, digamos, jerarquizando de esta forma, lo que me hace todo el sentido, en donde dice que el escalón más importante o más fundamental de la diferenciación entre paradigmas justamente está en entender la manera como el ser humano aprende. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos de manera radical que el aprendizaje se da de adentro y hacia afuera y no al revés, entonces el juego cambia, ¿no? Esto es un game changer, como dicen en inglés. O sea, esto es donde hay que ver ya el otro lado de la moneda, porque no puedo yo abordar a un cliente queriendo trabajar el componente tácito del conocimiento si lo hago desde la instrucción, desde fomentar la enseñanza, desde compartirle mis ideas. Ya desde ahí, ya desde que yo le doy algún tipo de concepto a mi cliente, ya no estoy respetando esta distinción epistemológica. La epistemología, ustedes lo sabrán, es el estudio del conocimiento. Y entonces dice Leo, hay dos tipos de conocimiento, pero para honrar el paradigma de la transferencia,
tenemos que dedicarnos a uno de ellos, que es el tácito, no el técnico. Adelante, Marilia. Sí, Jaime, quería comentar también que desde que así como tú dices, ¿no? De que le compartes al cliente algo propio tuyo, del coach, y también desde que lo invitas a hacer una visualización, o de que lo invitas a utilizar una herramienta, o de que lo invitas a hacer cualquier otra cosa, porque las personas creen que no, yo no le doy consejos, yo no le digo nada de eso. Pero Así es. si lo pones a hacer una visualización, ya ahí estás de manera muy sutil, de manera como solapada, de manera oculta, estás estropeando esa parte allí. Exacto, a ver, y vamos a demostrarle a nuestra audiencia que nosotros no nos basamos solo en opiniones. Así es que, Marilia, ¿qué te parece si yo te pongo un reto para demostrarle a nuestra gente que nosotros aquí somos críticos entre nosotros? Y entonces te digo, a ver, Marilia, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo darle a mi cliente ejercicios de visualización si eso puede ayudarle a que tenga una manera distinta, abrirle su perspectiva, destrabarle sus bloqueos? Son herramientas, son posturas, son dinámicas muy útiles. Y eso, para eso es el coaching, para ayudar a destrabar de la mejor manera posible. ¿A qué te refieres? Cuéntanos cuál es tu postura, siendo crítica y aceptando que nosotros podamos tener dudas ante tu opinión. Chévere, muy bien. Fíjate, ¿por qué no? Hay algo que es muy, muy, muy importante. Las herramientas son esas que hablamos, por ejemplo, el caso de la visualización, esas herramientas son muy útiles, pero para Para otro otro campo, campo. no Aquí, para aquí el está, coaching, aquí también en la otro pirámide campo. están las herramientas. Si quieres, basarte en la pirámide. Ujú. Adelante. Sí. Entonces, la visualización está bien, tiene su utilidad, pero Sí. no para el coaching. Hay que separar, ¿verdad? Vamos a empezar a separar ¿Por la qué? visualización para otra disciplina. ¿Por qué? Porque los paradigmas son distintos. Ajá. Si nuestros amigos ven la imagen, Sí. dice a un ladito paradigma de la transferencia y al otro ladito dice paradigma del engendramiento. Entonces, la visualización pertenece al paradigma de la transferencia. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo un ejercicio de visualización, tú le estás dirigiendo, tú estás llevando, tú le estás dando al cliente, tú le estás dando todos los elementos para que él visualice lo que tú le estás diciendo. Entonces, Ujú. obviamente, ahí hay transferencia, ¿no? Entonces, que si esto es muy útil para el coaching, no, para el coaching no. ¿Por qué? Exactamente, fíjate, lo que señala con la flechita allí, Jaime, orientación de las herramientas hacia el contenido. Eso es dentro del paradigma de la transferencia, ¿ok? La visualización. Ajá. Entonces, el coaching se ubica en el paradigma de al lado, el paradigma del engendramiento. ¿Por qué? Porque el objetivo del coaching es otro. El ayudador no debe utilizar ningún aspecto del paradigma de la transferencia, meterlos en el del engendramiento. ¿Por qué? Porque daña la catalización de las integraciones tácitas de esa persona, de ese individuo, de ese ayudado en ese momento. Porque ese es en sí el objetivo. Fíjate que aquí quiero comentar también, Jaime, en la parte de la pirámide donde dice enfoque competencial. Sí. Allí, las asociaciones que todos nosotros conocemos, ellas se basan allí, en ese nivel. Ellos hasta ahí llegan. ¿Cuál es la diferencia ahora con este trabajo extraordinario
Qué bueno que debajo, si se fijan, debajo del enfoque competencial que hay, dice metodología operativa. Debajo de la metodología operativa está la teleología. Correcto. Y debajo de la teleología está la base. Y la base dice distinción epistemológica. Y existe, te lo explica ahí en la pirámide, ¿no? Todo como es, desde el paradigma de la transferencia y desde el paradigma del engendramiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las asociaciones se quedaron ahí, en enfoque competencial. Listo, pero dejaron a un lado o no lo ven, no se dieron cuenta, ahora que existe, tampoco lo quieren ver, pero se han volado, le han pasado por encima a esas tres bases que tienen por debajo. Y bueno, Y, son y- extremadamente importantes. claro, y que las asociaciones no se habían dado cuenta de esto, o sea, porque no les había interesado preguntar por qué sigo estas competencias, ¿no? O sea, por qué mi escucha activa? ¿Por qué generar responsabilidad? ¿Por qué crear conciencia? O sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Por qué preguntas ¿Por poderosas? qué preguntar poderosamente? ¿Y qué relación tiene con esto, verdad? Y sobre todo cuando les decías, pero ¿por qué? O últimamente, como yo lo he venido haciendo, preguntarles por qué escuchamos, por qué atendemos, por qué preguntamos como un consultor, como un mentor, como un terapeuta, si se supone que la diferencia tiene que ser muy clara, ¿verdad? Entre ambos paradigmas. Y claro, va por ahí. Muy bien, Marilia. ¿Qué otra pregunta nos faltó hacerte y sientas que tienes argumentos suficientes para responder? Tú nos dices. ¿Qué dices, Héctor? ¿Abriste tu micro? Bueno, yo apenas voy en la 520. O sea, todavía no llego allá, Está bien. pensando, ¿no? Pero creo que esto brinda esa claridad que necesitamos, pero yo agregaría una más, Sí, que yo creo que eso es un poco en lo que platicábamos como tema de distinción. sí. Yo en lo que he estudiado y he revisado y en las escuelas en las que me he formado y lo que he visto y hasta lo que he leído acá, y a lo mejor es algo muy, muy mío, pero yo veo una carencia en un sentido de que así como las escuelas no se preguntan qué es el coaching, Ajá, porque no lo definen, parten de que hay una definición más o menos consensuada que nunca se especifica. Yo la carencia que encuentro es una propuesta antropológica, es ajá, decir, ¿cómo vemos a la persona que atendemos? correcto. ¿De dónde lo vemos, no? Entonces, también aquí podríamos decir que hay una diferencia. Muchas veces cuando hay transferencia de conocimiento, podríamos correr el riesgo de ver al otro como incapaz de hacer las cosas. Entonces, como tú no puedes hacerlo, yo te lo Así doy, es, el cacahuate peladito y en la boca. así es. Un paradigma de engendramiento supone que considero que la persona es capaz. Claro, claro. Entonces, la reflexión también de la consideración antropológica a los que tenemos enfrente, ¿los vemos como meros individuos o los vemos como personas? Porque esa es una diferencia fundamental. Digo yo, a lo mejor porque en términos de filosofía me oriento mucho en la filosofía personalista y Ajá, personalista cristiana, ¿no? Es decir, ok. ese es mi mind frame, desde ahí lo veo. Entonces, para mí el otro es una persona digna, para mí el otro es una persona que debo respetar, Así para mí es. el otro es una persona que debo de ayudar dentro de mi posibilidad a su formación, no a su deformación, que no puedo manipular, que no puedo coercionar, ¿no? Entonces, creo que también hay que profundizar mucho y eso nos falta a los coaches. ¿Cuál es, cuál es tu marco de referencia antropológica? ¿Desde dónde ves al otro? ¿Lo ves como un mero cliente? ¿Lo ves como una unidad económica que te va a dar dinero para que puedas pagar tu siguiente Como una certificado? máquina programable. Exacto, lo veo como una máquina programable, lo veo como un engrane dentro de una empresa
que me pagan para que yo Instrumento. que Sí, se haga lo que necesitamos, ¿no? O sea, fines y medios, a fin de cuentas, y podríamos partir incluso también de esa definición que daba Kant, ¿no? Que debemos ver al otro como medio, como fin en sí mismo y no como medio. correcto. Entonces, creo que también eso es algo que no se habla mucho, que no se platica mucho. Eh, ¿Cómo ven a la persona, cómo ven al hombre, cómo ven al ser humano, cada una de estas escuelas? Porque eso también nos revela mucho, como se dice, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? ¿Desde dónde Sí. lo ves? Sí, genial. Y antes de dejar de compartir, puse ahí la leyenda apoyando lo que dice Héctor, que es cuando entiendo lo que es el componente tácito, que es justamente la fuente inagotable de ideas y aprendizaje singular y propio de cada persona. Entonces yo digo, a ver, ahí están sus recursos, su tecnología para generar soluciones propias. Entonces el ser humano es capaz. Si es capaz, entonces ¿para qué yo tengo que interferir con mis ideas? Y él más bien lo ayudo a que genere las suyas. Por eso creo que es súper relevante la distinción epistemológica que hace aquí la tesis, eh, para entender, en principio de cuentas, cuál es ese componente inherente de la concepción o engendramiento de ideas. Dime, Marilia. Fíjate que con la preguntita que hacías hace ratito, Jaime, de que cuándo es pertinente contratar un coach, Sí, llega un momento en que, estando en el paradigma de la transferencia, ya se agota, ya se hace insuficiente la ayuda que tú le puedas prestar a la persona, estando desde este paradigma. Una vez que ese paradigma se hace insuficiente, o sea, o la persona lo siente, lo percibe como insuficiente, es decir, ya he hecho de todo en mi vida y todavía no alcanzo a. Entonces, ahí yo opino que es momento también de, bueno, irte con un coach, porque ahí ya vas a experimentar es tú, tú solito, tú hacer desde lo que te planteaste, desde tu acción, desde tus propios valores naturales, desde tu esencia natural o con natural, desde allí vas a comenzar claro, ayudado con el coach, a ejercitar ese componente tácito del conocimiento dentro de ese continente que es apropiado para eso, dentro de ese contenedor que ya está armado para que la persona haga ese proceso. Entonces, respondiendo un poquito, ¿cuándo es pertinente ir con un coach? claro, exactamente. Y eso es parte de lo que buscamos con estos programas, ¿no? Aclarar que si estamos proponiendo un estilo de ayuda distinto es porque vamos a fomentar un propósito distinto. O sea, nos va a buscar gente que no esté solicitando eh, la herramienta, la clase, el apapacho, que puede encontrar en muchos otros estilos de ayuda. Pepe, ¿abriste tu micro o se te descompuso Hola, la... hola. Hola, dime. Ah, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, Pepe, échale. A ver, bueno, sí, no voy a ponerla. Estoy aquí haciendo unas diligencias de aseo de un lugar que estoy apoyando. Miren, bueno, nada más ahorita me saltó y me recordó la aportación de Héctor, muy valiosa porque yo recuerdo alguna vez que estando en la asimilación de la teoría durante algunos meses, también aquí con ustedes, Sí, em, identificaba esta postura de Leo, este aporte a la ciencia, pues no como como un aficionado, sino como alguien que de alguna manera, aunque por otros medios, por otros, digamos,
digamos, por la metodología científica ha entrado al meollo del asunto de lo que es digamos, una, es una disciplina profundamente respetuosa de la dignidad humana. En ese Ujú. sentido, ahorita que decía que es profundamente, digamos, personalista, me recuerda alguna vez que tuve en un estudio yo de Emmanuel Mounier y de Gabriel Marcel y de Sí. Juan Pablo II, que profundizan demasiado en el personalismo y que es eminentemente antropología filosófica, digamos, cristiana, y que tiene un fundamento de alguna manera, en el aporte que hace el cristianismo, que ha hecho borrosamente muchos años y hoy también, porque digamos, se hace, pero que sin embargo a la base está eso, digamos, por ejemplo, la crítica de la evangelización en el mundo de América, digamos, aunque algunos hacían eso, pero en general los que hacían eso eran los conquistadores, digamos, los manipuladores, los interesados en gobernarte, en controlarte, en transmitirte, en dirigirte, en hacerte transferencia, pero normalmente la propuesta cristiana un poco va en ese sentido, es muy respetuosa de los procesos de las personas, entonces no se mete contigo en el sentido de que no debería meterse. O sea, otra cosa es que a lo mejor se metan, digamos, se metan o nos metamos como, digamos, como todavía cierta cristiandad que tenemos, ¿no? Pero actualmente el mundo agresivo de la economía es muy abusivo y hace uso de este tipo de cosas, por eso están en boga, porque es como te voy a vender, te voy a cambiar, te voy a dirigir, te voy a manipular, te voy a llevar a donde yo quiero. O sea, para que tengas lo que tú quieres, yo ya sé cómo lo haces, yo ya sé lo que necesitas y entonces te lo voy a dar. Algo así como una oferta que demos da per tutti, como dicono gli italiani. Es todo. Gracias. Bien, Pepe, claro, y la búsqueda es incesante de ir humanizándonos cada vez más. Eh, no me voy a meter en esos temas ahora, pero cuando entendemos también que la misma religión trae su propia agenda y que también podemos ser críticos en ello, podemos seguir evolucionando. O sea, no podemos decir que, que ninguna religión es neutral. O sea, trae una idea detrás, o sea, ¿verdad? Sí, Pero, sí, sí. pero claro, o sea, la idea es que vayamos siendo cada vez más, yo creo que compasivos, esa sería la palabra Sí, clave, sí. respetuosos y ¿Sí me fíjate, escuchas? sí, te escucho, Pepe. Ah, perdón, es que aquí no sé por qué le pico. Aquí está un círculo grande y es como diferente a la plataforma normal. Es tu Sí, ojo, o sea, sí, es que es como, o sea, si bien corresponde a una idea, desde luego, o sea, por ejemplo, la teología hoy es ya de un grandísimo teólogo, grandísimo, que ha sido criticado al modo, como tú dices, de forma científica, digamos, de forma, digamos, metodológica, porque es un grande luminario de la teología, se llama Santo Tomás de Aquino. Hoy es día claro, su día, claro. entonces es profundamente, pues allí también creo que hay algunos aportes que nos topamos y están citados, ¿verdad? En la tesina. Y entonces este señor, o sea, me refiero a que no, o sea, si bien hay una propuesta, digamos, porque esa le llaman, y me llama la atención que actualmente le llaman evangelización, por ejemplo, a los procesos de digitalización o de mercadotecnia. O sea, vamos a hacer evangelización, o sea, como una especie, o sea, es un proceso normal de dar a conocer una buena nueva. Digamos, y entonces sí te la voy a dar a conocer, porque no la conoces, porque ningún filósofo, digamos, aún así de conocimiento tácito como con estas, como acaba de decir ahorita Marilia, estas, mm, sí, o sea, Visualiza. hace ratito mencioné esa palabra, las intuiciones que recibes cuando estás en el coaching, o sea, las implicaciones Integraciones. tácitas.
eso, las integraciones tácitas, ¿quién podría, por ejemplo, pensar en la idea original de la creación del mundo y del fin del mundo, o el fin de la vida, el sentido de la vida, sin una transferencia? Entonces, bueno, pero ese es otro tema, ¿eh? Estoy de acuerdo que es algo más amplio, pero un poco a eso Más me refiero. O sea, profundo, ¿no? claro que, Sí. sí, sí, claro que hay una transferencia, a una intencionalidad, pero yo he visto, o sea, porque yo le practico, no percibo, o sea, no hay una imposición en la persona para que entienda, para que se encuentre, para que se ilumine. Yo no hago nada, es el espíritu el que lo va a hacer. Y el espíritu es una integración tácita. O sea, es un poco lo que sigo yo un poco tratando, ¿verdad? Bueno, fuera, alto y fuera. Gracias. Está bien, Pepe. Gracias por eso. Y en su momento, si nos da el tiempo, nos metemos tan profundo como sea necesario. Me llamó la atención esto que dices y creo que da mucho para abordarlo. Fíjate esto que dices. El sentido de la vida no podría alguien obtenerlo si no se le transfiere. No lo sé, porque justo la filosofía de eso se trata, de que cada quien vaya en búsqueda de su propia verdad, ¿no? Y de eso se trata la diferencia entre, creo, filosofar y meter alguna ideología de cómo se debe vivir. En fin, van junto con pegado y por eso esta aventura de la vida es tan rica. Es filosofía y teología es diferente, ¿eh? O sea, la Por eso, filosofía se busca el sentido de la vida a través de la razón, pero la teología es otra cosa. Entonces, por por eso te eso. digo, la teología es diferente, porque en esta no viene ninguna, eh, digamos, integración, sino viene, digamos, los filósofos griegos lo estuvieron buscando, era todas esas búsquedas y nunca lo lograron. Entonces, como que ocupaban la teología, Sí, 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 etcétera. claro. Lo que pasa es que la misma palabra ya te está tratando de decir que hay un teos, o sea, que es Mm, el estudio de que hay algo y eso entonces ya trae una noción de que existe algo, ¿no? ok. Ujú. Bueno, Muy eso bien, yo muy bien. quiero entender, o sea, el estudio de algún tipo de Zeus o de Teus, de Dios, ya está presuponiendo que tenemos que estudiar algo que existe cuando, pues, es una idea, ¿no? Bueno, Sí, sí, así es. y a ver, orientándonos al tema de Héctor, y qué bueno que se quedó hoy sí alcanzó a quedarse hasta el final. Miren, eh, hay, o sea, las escuelas de coaching tienen su propia interpretación del ser humano y eso creo que hay que aclararlo porque la escuela ontológica, la escuela de PNL, la escuela bla, 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 todas tienen su propia manera de interpretar al ser humano. O sea, yo creo que ese no es el detalle, sino cómo podemos interpretar al ser humano para interpretarlo de tal suerte que el propósito de la disciplina cumpla su labor. Porque si yo interpreto a un ser humano que es amoroso, no puedo hacer un coaching del amor, porque según mi interpretación, el cliente es amoroso. Bueno, ok, pero tendríamos que irnos a la profundidad de definir qué es amor, de dónde surge, cómo funciona, para ver en qué medida este coaching sirve para eso. Miren, les voy a enseñar una imagen es una abstracción de lo que en su momento fue una investigación que hizo una señora que se llama Vicky Brock, no sé si a alguno de ustedes les suena. Ella, eh, a inicios de este siglo, como pueden ver en Dublín, en noviembre del 2010, en la conferencia 17 de Coaching and Mentoring por el Council Europeo de Mentoring y Coaching, como dice EMCC, que es también una asociación internacional de coaches.
parte de su trabajo, ella plantea que todo esto tiene relación con el coaching. Pero fíjense qué dispar, digamos, tan ecléctico está todo esto que se mete desde, fíjense, antes del siglo XIX hay una relación indirecta de la biología, la neurociencia, la filosofía, el mentoring, las artes, el desempeño de artes o el arts performing, los deportes. Y luego dice, bueno, hay que considerar que el coaching viene de las ciencias sociales y es ahí donde comenta Héctor, bueno, la antropología, que es una rama, ¿no? De la ciencia, la lingüística, la psicología, la sociología, la educación, la economía, el management, o sea, a final de cuentas, según Vicky Brock, todo esto tiene que ver con el coaching. Entonces, imagínense cómo el coaching puede tener tantas orígenes, tantas fuentes y entonces, ¿para qué sirve exactamente? Quiere decir que sirve para qué? Para desarrollo de carrera, para el potencial humano, para el aprendizaje de los adultos, para facilitación, para liderazgo, para recursos humanos. Pues seguimos perdidos en una constelación de estrellas inmensurable, porque no tiene una referencia científica sólida que sea coherente con su historia, su teoría y su ética, que es un estilo de ayuda que pretende potenciar el componente tácito sin transferir. Y ese es el tema, que cuando llegas a una escuela de coaching y te dice, lo que pasa es que nuestra interpretación del ser humano es que el ser humano es eminentemente espiritual, pues entonces yo tengo que verlo desde esa postura y basar todas mis competencias, amoldarlas a que el ser humano espiritual pueda aprovechar su espiritualidad, ¿no? O su espiritualidad. Entonces yo creo que más bien ese es el asunto, o sea, los pasos correctos que se dieron cuando el coaching empezó a emerger era, a ver, todos estos brotes pueden ser de mucha ayuda, la psicología humanista, los movimientos del New Age, la onda esotérica, o sea, todo eso creo que nos iba conduciendo o nos fue conduciendo o les fue conduciendo a los primeros pioneros, perdón por esa reiteración, primeros pioneros, eh, para ir tratando de definir lo que coaching tendría que ser. Entonces, fue tomando su camino. Creo que el gran logro de Leonardo fue decir, a ver, espérense, vamos a ser críticos e indagar todos los hallazgos que han venido ocurriendo relacionados a este estilo particular de ayuda. Si tú me dijeras, Pepe, Héctor o cualquiera de ustedes, mira, también fulanito de tal hizo un estudio y demostró que tiene otra raíz el coaching, con otra metodología, con otra... Entonces se pone padrísima la discusión entre ese investigador y Leonardo y ahí se pone increíblemente fructífera el debate. Pero hasta ahora ninguna escuela ha podido fundamentar de manera coherente esos aspectos. Tienes abierto tu micro, Héctor, échale. Y yo solamente sería un poco escéptico en que todas las escuelas tienen clara la visión que tienen del ser humano, Bien, porque lo que bien, no. O sea, bien, la misma, como te digo, así como no se define coaching, no se define el ser humano, se parte de un tema de que tenemos una definición más o menos clara. Creo sí, que hay algunas que otras más, ¿no? Incluso correcto. también qué corrientes filosóficas están atrás de otras. Yo hay Exactamente, mi lista, hay algunas maneras de comprender el coaching desde el nihilismo, donde el correcto. deber por sí mismo es el gran enemigo, ¿no? Y hay que acabar con Imagínate, todo aquello imagínate, que sí. condicione al ser humano. Bueno, pues estamos fritos, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. lo que yo diría es, sería un poco escéptico de que todas las propuestas de Bien. coaching definida su visión del ser humano, porque me parece que no.
Excelente. Y ahora, eso está buenísimo lo que comentas. Y lo que también llama la atención, ya para ir cerrando, es que hay escuelas también que mezclan muchas interpretaciones del ser humano y entonces te dicen la más común. La más común es que hay escuelas que te dicen, nosotros creemos en la propuesta de Rafael Echeverría y de los clásicos griegos, pero los clásicos griegos eran antisofistas y la ontología del lenguaje es altamente sofista y pretende ir en contra de la metafísica de los clásicos griegos. ¿Cómo en una escuela te van a enseñar a que hagas coaching basándote en las dos posturas que son opuestas? ese, es el gran tema, ¿no? Bueno, vamos cerrando, Guille, Héctor, Marilia, Pepe, porque hoy se fue rápido la sesión. Últimas palabras de nuestra sesión 59. ¿Quién dice yo? Yo quiero cerrar con antisofista, con esa palabrita, dos, Antisofista. antisofista. Okay. Sí, yo insistiría en la parte del pensamiento crítico, ¿no? Súper. Incluso podríamos pensar que el coaching es una manera de aprender a pensar diferente sobre mí mismo y sobre mis desafíos, ¿no? Entonces, Exacto. en ese sentido, me parece que el coaching, en cuanto a disciplina, puede aportar a provocar para personas que nunca han tenido la oportunidad esa capacidad de decir, estoy pensando bien lo que me pasa o estoy preso de un sesgo, ¿no? Entonces, creo que podríamos encontrar esa conexión ahí. Fabuloso, fabuloso. Qué buenas par de aportaciones. Gracias. ¿Qué dice Guille? Bien, me sumo a esa elucidación, esa epifanía de Héctor. No, me parece que la estructura, digamos, cómo abordamos una estructura de pensamiento desde la misma estructura, ¿no? Es una pregunta bastante, me deja pensando eso. ¿Cómo aprender a pensar cuando desde nuestra estructura misma estamos observando la estructura, ¿no? O sea, Sí, es muy interesante ese proceso, porque es como si midieras con tus mismas herramientas. las eh, herramientas. claro, es muy, claro, es interesante, interesante pensarlo así. Y, y no sé si llegaríamos a un correcto pensar, quizá nunca llegaríamos, ¿no? Nos aproximaríamos cada vez, pero bueno, Exactamente, pero exactamente. muy, muy interesante, me voy con eso, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, 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 súper. Y justo para eso está, creo yo, lo valioso de la postura de la filosofía primera, los axiomas, todo aquello que no se puede contraargumentar sin caer en contradicción. Eso es esencial y eso es lo que le da tanta fuerza a la propuesta. Gracias, igual para ti, Guillermo. Pepe, ¿quieres comentar algo antes de que te pongas a manejar? Se le detuvo la cámara, probablemente la señal falló. Me voy yo muy contento, gracias a los cinco, a los cuatro y a un servidor pues también me agradezco por plantear quizás estas preguntas y temas. Y vamos a seguir entonces para vernos la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo, gracias a ti que estás aquí al pendiente y distribuye, comparte y comenta este video. Pásenla bien. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias. Gracias.